Gran preocupación de rectores, docentes y comunidad educativa en general tras los últimos hechos de violencia entre estudiantes y profesores. Esto se ha dado en diferentes partes de nuestro país. En CNC Noticias dialogamos con el rector de la institución educativa María Auxiliadora acerca de estos hechos. Estamos como todos los colegios y las instituciones educativas del país. Yo escuché un informe en la televisión en donde decían que por primera vez en los primeros 2 meses de estudio en Bogotá se habían registrado 141 riñas con agresión física grave en lo que va del año. Esta situación, Sebastián y compañeros oyentes y audiencia en general, es, repito, muy delicada porque compromete el componente socioemocional de los estudiantes. Mi teoría, y creo que coincido con muchos expertos, es que una vez salidos del encierro, evidenciamos que se perdió la capacidad de tener relaciones armónicas entre nosotros. Vygotsky decía que el epicentro y lo más importante del fenómeno educativo es la interacción. Pues la interacción se ha deteriorado. ¿Qué tenemos? Niñas que no toleran una burla, que no toleran una broma y entonces la respuesta es: me están haciendo bullying. Pero también niñas que perdieron la capacidad de respetar y de abordar la relación con las otras de manera sencilla, tolerante. Entonces tenemos una debilidad grandísima en el manejo de las interacciones y de las relaciones interpersonales en la escuela. De acuerdo totalmente, esto es la pandemia, pero tenemos una situación muchísimo más delicada, y es que las niñas estuvieron expuestas, todos los niños mejor, estuvieron expuestos durante más de 20 meses a la soledad de sus casas y al contacto con plataformas de muy baja moralidad. Es decir, hubo niñas y niños expuestos a todo el porno, a todas las vulgaridades que nos llega por internet, y eso convirtió sus mentalidades en propuestas como fáciles. Se perdió la capacidad de sorpresa frente a muchas cosas, y lo que tenemos ahora es que las niñas abordan las realidades con una crudeza y una inmediatez y una falta de sensibilidad muy grande. Esta es una preocupación mundial. Entonces, cuando estábamos preocupados por el atraso académico, lo que tenemos es un atraso en la moralidad, por favor, que consiste en que nuestras niñas y niños perdieron la capacidad de identificar lo que les conviene de lo que no les conviene. Entonces, esto para mí es delicadísimo. Yo invito a la Secretaría de Educación, a la Alcaldía, a la Secretaría de Salud, a padres de familia, que hagamos un frente común, hagamos foros, conversemos. No nos quedemos con la versión de las niñas, indaguemos más de fondo qué es lo que está pasando, porque nuestra juventud la veo en un riesgo grandísimo. Estamos tirándonos, dando un salto al vacío muy grande y muy delicado, y lo que vamos a tener en 20, 30 años, cuando ellas estén al frente de nuestro país, es que vamos a caotizar la sociedad. Un llamado vehemente y general es a mejorar y abrir más espacios para diálogos con los profesionales que manejan el tema de salud mental. Sí, hemos tenido la oportunidad de hablar con personas encargadas de los psiquiátricos, psicólogos, y nos dicen no hay posibilidad. Casi que pudiéramos empezar a hablar de una pandemia socioemocional, de una pandemia en el deterioro, que da cuenta del deterioro de nuestra inteligencia emocional, de nuestra capacidad de interactuar exitosamente. Claro, entonces el cuerpo se convierte en un mecanismo de expresión de nuestra incapacidad de tolerar, de nuestra impotencia, y entonces empieza a aparecer el cutting, las niñas y los chicos haciéndose daño a sí mismos. Empezamos a encontrar intentos de suicidio, empezamos a sentir
y a verificar en las niñas ansiedad y depresión como antes no lo teníamos, o posiblemente lo teníamos, pero las niñas y los jóvenes lo manejaban mejor. Entonces, todo esto ha creado una bruma, ha creado un fenómeno que tenemos que atender antes de ir al académico, porque en la base de todas las demás inteligencias, y esto lo dijo Howard Gardner y posteriormente Daniel Goleman, en la base de todas las inteligencias está la inteligencia emocional, y la inteligencia emocional se divide en dos: la intrapersonal, es decir, el conocimiento de mí mismo, y la interpersonal, que es el conocimiento de la manera como debo relacionarme con los demás. Esa inteligencia emocional está fracturada, está en gran riesgo. El bullying, matoneo y demás situaciones deben ser responsabilidad no solo del sector educativo, también desde las bases familiares. Y por supuesto, la recomendación es siempre estar atentos al comportamiento de sus hijos menores de edad y adolescentes.